Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este nuevo vídeo voy a explicar los circuitos en serie. Ya sabemos que los circuitos básicos pueden ser en serie, en paralelo o mixtos. En este vídeo voy a explicar el circuito en serie. El circuito en serie es aquel que tiene conectados todos sus componentes. Aquí vemos la bombilla 1, la bombilla 2 y la bombilla 3, uno a continuación del otro. Nos damos cuenta que están todos en la misma línea. Tenemos aquí la pila de 9 voltios y aquí el polo positivo. Recordamos que siempre en clase y a todos aquellos que queráis ver mis vídeos, lo primero que hacemos en los circuitos es ver el sentido de la intensidad. Sentido de la intensidad siempre nos lo tenemos que dibujar. Aquí está el polo negativo de la pila, aquí está el polo positivo y el sentido de la intensidad va en ese sentido, del menos al más, ¿vale? ¿Cuáles son las características de un circuito en serie? Bueno, lo primero de todo, indicaos que son 3. La primera de todas es que lo primero que tenemos que calcularnos es la resistencia equivalente. La resistencia equivalente en un circuito en serie es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, dependiendo del número de resistencias que tengamos. La segunda característica es que la intensidad total es igual a la intensidad 1 e igual a la intensidad 2 e igual a la intensidad 3. Es decir, que en el momento que nosotros calculamos la resistencia equivalente en serie, ya podemos calcularnos la intensidad total del circuito. Tendríamos un circuito en el que estaría formado única y exclusivamente por una resistencia, la pila, esto estaría conectado y nos dibujaríamos, como hemos dicho anteriormente, la intensidad. Y aquí tendríamos la resistencia equivalente. Cuando nosotros tenemos la resistencia equivalente, una única resistencia, calculamos la intensidad con el voltaje que nos hayan dado de la pila, que en este caso son 10 voltios. Acordaos que aquí tengo 0 voltios y aquí tengo 10 voltios, cuando me dicen que la pila es de 10 voltios, ¿vale? Entonces tendríamos el circuito equivalente, que es aquel que está formado por una única resistencia equivalente y la pila. Así pues, la primera característica, resistencia equivalente en serie es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. La segunda es que la intensidad total va a ser igual a intensidad 1 igual a la intensidad 2 igual a la intensidad 3. Es lógico. ¿Por qué? Pues porque si nos damos cuenta, en este circuito, nosotros lo que tenemos es que la intensidad va a venir por todo el circuito. Y si la intensidad es de 1,25, que lo vamos a calcular ahora, va a pasar por todo el circuito 1,25. Este era el simbolito y aquí era hacia donde nos iba la intensidad. Y luego la tercera característica es que el voltaje total del circuito en serie es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Estas son las 3 características que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver un circuito en serie. Por ejemplo, tenemos este ejercicio en el que tenemos una resistencia de 5 ohmios y otra resistencia de 3 ohmios. Como hemos comentado, tenemos que calcularnos el circuito equivalente. Ese circuito equivalente, lo primero de todo, tenemos que calcularnos la resistencia equivalente, que es igual a la suma de 5 más 3. Vemos igual que es igual a la suma de 5 más 3. Es decir, que yo tengo una resistencia equivalente de 8 ohmios. Esa resistencia equivalente es igual a 8 ohmios. Y luego tengo el voltaje, que ya me lo daban, que era de 10 voltios. Perfecto.
Cuando hemos calculado la resistencia equivalente del circuito, que lo tenemos puesto aquí, tengo que calcular la intensidad total del circuito. Pero ¿cómo me calculo esta intensidad total del circuito? Pues con la ley de Ohm. Vemos que la ley de Ohm teníamos en cuenta cuando calculábamos la ley de Ohm que, bueno, la ley de Ohm V es igual a I por R. Pero como me tengo que calcular la intensidad, para ello explicábamos en un vídeo anterior que nos poníamos el triangulito así, aquí colocábamos el voltaje, ahora no se ve, aquí colocábamos el voltaje, aquí la intensidad y aquí la resistencia. Por ello, si yo me quiero calcular la intensidad, lo que hago es que intensidad total es igual a ¿qué? A ese voltaje, al voltaje partido para la resistencia. Es igual que 10 dividido para 8, que es igual a 1,25 amperios. 10 dividido para 8. Voy a mi tablita porque yo siempre me tengo que calcular, me tengo que dibujar la tablita para saber todos los datos que yo voy a ir recopilando del circuito. Entonces, hemos dicho que teníamos que calcularnos la resistencia, la intensidad, el voltaje y además la potencia. Yo tengo una resistencia 1 y una resistencia 2. Única y exclusivamente teníamos dos resistencias. La 1, la resistencia 1 de 5 ohmios y la resistencia 2 de 3 ohmios. Perfecto. Entonces vengo y me escribo los dos valores. Me escribo el valor de 5 ohmios, que es la resistencia 1, y el de 3 ohmios, que es la resistencia 2. Hemos visto que la intensidad total del circuito nos la habíamos calculado y nos salía 1,25. Pues voy a mi tablita y me lo coloco. ¿Por qué me coloco el mismo valor de 1,25 aquí y 1,25 aquí? Muy fácil, porque hemos visto que la segunda característica de los circuitos es que la intensidad total es igual a intensidad 1 igual a intensidad 2. Por lo tanto, las intensidades hemos dicho que nos las teníamos que dibujar en rojo. Me voy a colocar también en rojo el valor de mi intensidad, que es 1,25. 1,25 en los dos, con la letra A de amperios. Perfecto. En vídeos anteriores yo os comentaba que era muy importante que conociésemos las formulitas de electricidad y que única y exclusivamente os teníais que acordar de la palabra vivir. Esa palabra me la divido en dos partes. Si os fijáis en esa primera parte, que esa primera parte va a ser igual a la potencia, esta primera parte es igual a la potencia que es igual al voltaje por la intensidad, y la segunda parte es mi ley de Ohm. Es la ley de Ohm, que ya la conocemos de el primer vídeo que os expliqué. Sí que es cierto que con esta palabra, la palabra vivir, yo soy capaz de completarme esta tablita. ¿Por qué? Muy sencillo. Si os dais cuenta, nosotros tenemos aquí que la ley de Ohm es igual a intensidad por resistencia. Perfecto, pues entonces este voltaje ya me lo puedo calcular. 5 por 1,25 igual a 6,25. 3 por 1,25 es igual a 3,75. Es decir, que yo lo que he hecho ha sido multiplicarme la resistencia por la intensidad para conseguir mi voltaje, que sería este y este. Pero sin embargo, si nos damos cuenta que la potencia, en la segunda parte, la potencia es igual al voltaje por la intensidad,
Yo vengo aquí y digo, anda, aquí tengo la intensidad y el voltaje, tengo calculados todos los valores, pues me puedo calcular perfectamente el valor de la potencia, que sería la potencia sub 1, y esta otra que sería la potencia sub 2. ¿Qué ocurre? Que la potencia sub 1 va a estar relacionada, por supuesto, con la resistencia 1, igual que aquí me he colocado el voltímetro 1. El voltímetro, cuando me he calculado el voltaje, me he tenido que colocar aquí un voltímetro, que es el aparato que me mide el voltaje. ¿De qué? De la resistencia 1. Y este voltímetro 2 es el aparato que me mide el voltaje. ¿De qué? De la resistencia 2. Entonces, la potencia total del circuito, la potencia total va a ser igual a la suma de la P1 más la P2, es decir, de 7,8 más 4,7, que es igual a 12,5 vatios. Bueno, chicos, espero que hayáis entendido la resolución de un circuito en serie. Si tenéis alguna duda, me podéis mandar un email a silviaprofesoradetecnología@gmail.com, o si no, me podéis escribir por Classroom. Acordaos que las características principales de un circuito en serie son estas tres. La resistencia equivalente en serie es igual a la suma de las resistencias, las intensidades son iguales, la intensidad total es igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2 e igual a la intensidad 3. Y el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Bueno, chicos, muchísimas gracias y espero que hayáis entendido los circuitos en serie. Hasta el próximo vídeo. Adiós.